Y como les comentamos al inicio de este programa de los especialistas, bueno, vamos a platicar con el doctor Santana acerca de un tema muy importante de verdad para la salud de la columna vertebral y es hernia de disco. Miguel, pues platicando contigo, una vez más, hola, vamos a ver a toda la gente que nos está viendo, los especialistas, ¿qué es una hernia de disco? ¿En qué momento el paciente puede saber que sufre de este padecimiento? Primeramente que nada, con frecuencia escuchamos el término hernia y en ocasiones los pacientes llegan con la duda de que si la hernia pudiera ser en el abdomen o en algún otro sitio. La hernia de disco es un disco de la columna que llega a salirse de su lugar. Si recordamos un poquito de anatomía de la columna está compuesta por vértebras y la unión entre cada vértebra en la parte de adelante son los discos. El problema es cuando uno de estos discos se sale de su sitio. El disco que se sale de su sitio puede irse principalmente hacia atrás y al irse hacia atrás comprimir a los nervios que bajan en la parte posterior de la columna. En estos discos de la columna vertebral, cuando lastiman a un nervio vamos a tener un dolor lumbar, que es en la cintura, en la parte posterior, pero que se corre hacia la pierna. Entonces aquellas personas que tengan la famosa ciática o la lumbociática, que tengan hormigueos, calambres, adormecimiento de la pierna o de alguna parte del pie, podemos sospechar que tengan una hernia de disco. Lo que hay que hacer es una exploración física completa, una exploración en la cual abarque la fuerza muscular, la forma de caminar, vemos si adoptan alguna posición que le llamamos nosotros antiálgica. Muchos de estos vienen ya chuequitos y vienen caminando de lado porque el dolor no les permite enderezarse y no les permite liberarse de esa contractura muscular. ¿Existen diferentes tipos de hernias? Sí. ¿Cuáles son? Principalmente hablamos desde el disco degenerado, que apenas tiene una deshidratación, un abombamiento del disco, que es un pequeño chichoncito en el disco sin que se salga el contenido, una extrusión, que es cuando el disco se sale, pero sigue contenido por un ligamento que tenemos en la columna y lo mantiene en su lugar. Y ya después de la extrusión es algo que le llamamos secuestro. El secuestro es cuando este disco ya se salió de su lugar, ya nada lo contiene, incluso puede migrar, puede irse hacia la parte inferior o superior. Y entonces ya no hay una relación con el sitio en donde estaba originalmente. Y esto se vuelve una urgencia quirúrgica porque lastima muchísimo las raíces nerviosas y esto con el tiempo se hace más grande. Si no fuera una urgencia quirúrgica y el paciente tiene una hernia de disco y se quiere operar, ¿en qué momento es cuando el especialista, en tu caso tú, decides que se puede operar un paciente? Primero que nada tenemos que ver que este paciente requiera la cirugía. Para decir que la requiere tenemos tres factores principales. Sensibilidad, que esté afectada la sensibilidad, aquel que tiene adormecimiento, hipoestesia, que siente menos su pierna, calambres, hormigueos o dolor intenso, ya tiene una palomita. Si tiene debilidad muscular, ya sea que al caminar baje un pie cuando le pedimos que camine de talones o de puntas, o que los reflejos estén alterados y ya los reflejos no nos den como deberían de ser, pondríamos ahí otra palomita, ¿no? Y por último, que tenga una hernia grande, que esté comprimiendo una raíz nerviosa y que esto no haya mejorado con la rehabilitación física inicial. Esto sobre todo, Ivonne, cuando tratamos pacientes que tienen ya 6 semanas, 3 meses con el dolor, es preferible operar desde el principio. Si este paciente tiene una semana, unos días con el dolor, en la mayoría de los casos vamos a buscar no operar, tú nos conoces, solo operamos lo que es completamente necesario. Entonces este paciente que tiene poco tiempo con el dolor, le vamos a dar analgésicos, medicamentos contra la inflamación del nervio o incluso mandarlos a rehabilitación físico por un tiempo, se recomienda hasta 6 semanas y solo si no mejoran, son candidatos a una cirugía. ¿Cuáles son en este caso las opciones de cirugía que en la clínica de la columna se le pueden dar a los pacientes que ya requieren de una intervención quirúrgica? Yo estoy muy contento con poder decir que en la clínica de la columna tenemos un abanico completo de posibilidades. Nadie más en la zona lo tiene, incluso pocos lugares en la República pueden contar con un abanico tan amplio. Vamos desde la infiltración directa sobre el disco, inyectarlo directamente con un antiinflamatorio, poder poner en el disco ozono, porque hay personas que nos piden utilizar el ozono, lo podemos ir y colocar directamente en el disco. Podemos hacer nucleotomía percutánea, que es esto, con una heridita de apenas 4 milímetros poder retirar ese disco y queda como si fuera una pequita, ¿no?
hacer una cirugía percutánea con radiofrecuencia. Ya nos ayuda a que la radiofrecuencia selle por dentro este disco, el dolor disminuye de un rato a otro, ¿sí? Podemos ir avanzando y entonces hacemos la nucleotomía endoscópica, que esto ya es que nos ayude no nada más los rayos X como la percutánea, sino que nos ayude también una cámara de video que metemos hasta el sitio del disco y podemos ver directamente el nervio, protegerlo y estar retirando el disco poco a poco. De ahí migramos a la cirugía de mínima invasión, que es lo que hacemos convencionalmente, y son heridas de apenas 2 o 3 centímetros, hasta la cirugía más grande, ¿no? Que puede ser una instrumentación, que es colocar tornillitos en la espalda, que son heridas de 5 a 10 centímetros normalmente, pero podemos llegar hasta, en clínica de la columna, hasta hacer cirugías de escoliosis, por ejemplo, que son una espalda completa. Si alguien nos está viendo en este momento en casa y tiene alguno de los síntomas que tú mencionaste, ¿cuál es la recomendación que les puedes dar, incluso antes de sacar una cita con su especialista? Primero que nada, que tome analgésicos. Si tiene poco con el dolor, tome un analgésico común, antiinflamatorio, tómelo por 3 días, póngase una compresita caliente, es algo que recomendamos con mucha frecuencia, y descanse. No es reposo absoluto, que lo hemos comentado ya en otras ocasiones, es bajar la intensidad y descansar un poco. Si pasan de 3 a 5 días, usted continúa con el dolor, este dolor se corre hacia la pierna, viene con hormigueos, con calambres, lo mejor es acudir a un especialista, no dar muchas vueltas porque después vamos que nos soben, vamos a que nos corrijan, que nos enderecen y terminamos con un problema más grave. Y bueno, pues ahí tiene usted lo importante de todo esto, o lo más importante por decirlo así, es que este abanico de posibilidades que dice el doctor Santana lo puede encontrar en el CERES, en la Clínica de la Columna de Ortopedia Traumatología en Avenida Universidad, en donde estamos transmitiendo este programa. Así que, bueno, esto y más puedes tú tener para los pacientes que quieran atenderse contigo. Por supuesto, muchas gracias por el espacio. Ya lo sabe, Clínica de la Columna en Avenida Universidad. Estamos... los números salen en todo el programa y en la entrevista. Efectivamente, bueno, pues ya usted está bien enterado de lo que significa pues tener una hernia de disco, y saber que aquí en la Clínica de la Columna, en el sur de Tamaulipas, existen posibilidades, médicos con altas especialidades para poder atenderle su salud en la columna. Ojalá que les haya sido de utilidad esta información, y vamos a continuar con más, por supuesto, en Los Especialistas.